Domingo 20 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, procurad andar sobre aviso, no como necios, sino como prudentes. Aprovechad el tiempo presente porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. Y no os entreguéis con exceso al vino en el que hay lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantad y alabad al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había en Cafarnaúm un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, habiendo oído que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a buscarle y le rogó descendiese a su casa y sanase a su hijo porque se estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: si no veis milagros y prodigios, no habéis de creer. El oficial repuso: desciende, Señor, antes que muera mi hijo. Ve, le dijo Jesús, tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra que le había dicho Jesús y se marchó. Y cuando regresaba salieronle al encuentro sus criados y le notificaron que su hijo vivía. Preguntóles la hora en que había comenzado a mejorar, y ellos le respondieron: ayer, a la hora 7, cesó la fiebre. Reconoció entonces el padre que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo este oficial del rey, que tenía un hijo enfermo, fue a ver a Jesús porque sabía que Jesús él era un enviado de Dios y que podía obtenerle esa gracia. Entonces sí tenía algo de fe, pero no suficientemente, porque San Gregorio dice en las lecciones de Maitines de hoy, se puede leer que San Gregorio dice, sí, pero no creía suficientemente. ¿Por qué? Porque él pedía que nuestro Señor fuera a su casa, y no era necesario, porque era Dios. Entonces, desde ahí donde estaba, él hubiera podido conseguir esta gracia. Por eso nuestro Señor les hace esta reflexión: si no veis milagros y prodigios, no habéis de creer. Sin embargo, el oficial se dio delante de nuestro Señor y le dijo: bueno, creo, ¿verdad? O sea, ve, tu hijo vive. Y él creyó, este hombre, que a la palabra de nuestro Señor. Entonces hizo un acto de fe más perfecto, porque no era necesario que Jesús estuviera con su cuerpo ahí, sino con el poder de su divinidad, él podía desde cualquier lugar curar a alguien. Entonces ese es el reproche que nuestro Señor le hizo, según San Gregorio, el Papa San Gregorio, y eso debemos también reflexionar. No debemos nosotros ponerle límites o condiciones al poder de Dios. Es una tentación muy común en nuestro tiempo entre los católicos liberales, católicos tibios, que quieren imponerle a Dios sus reglas, ¿verdad? Su manera de ver las cosas, y quieren que Dios siga lo que ellos les parece, lo que ellos creen que así es. Y entonces no hay que extrañarse que las cosas en el mundo empeoren, porque los católicos muchos católicos están con esas pretensiones, y a Dios no hay que ponerle condiciones.
A Dios se le cree y basta. Hay que aceptar lo que Él dice como es. Entonces, esa mentalidad del mundo moderno, de los católicos modernos, pues ellos tienen muchos límites porque no ven muchas cosas y no practican la fe en su plenitud, sino parcialmente y según lo que a ellos les parece. Así también a veces quieren imponer a los sacerdotes su punto de vista, y los sacerdotes tienen que ser como ellos dicen, ¿verdad? Porque a ellos les parece que así deben ser los sacerdotes, y se equivocan porque no saben muchas cosas y no deben ser tan en ese sentido tan apegados a su punto de vista. En la vida cristiana es necesaria la humildad. Entonces, así que debemos mantener que no debemos traer a Dios hacia nosotros. Es nosotros que debemos ir hacia Dios. Y eso es un punto de vista muy importante para comprender cómo funciona la vida cristiana. Porque muchos quieren que Dios se adapte a ellos. Pero no, Dios es Dios. Nosotros tenemos que adaptarnos a Él. A veces Dios, por condescendencia, por bondad, a veces se adapta a nosotros, pero es por un tiempo. No es lo normal, no es para siempre así. Así que es muy importante tener esa humildad de decir, bueno, lo que Dios quiera, ¿verdad? Como Dios quiera, en cuanto Dios quiera, a la medida que Dios quiera. Esa es una actitud cristiana, porque Dios es perfecto y es sencillo de encontrar la solución. Dios es perfecto, entonces no tiene nada que corregir. Y nosotros sí, Dios sabe todo. No podemos enseñarle a Él nada porque Él sabe todo, entonces debemos someternos a su juicio. Entonces una gran tentación es tratar de traer a Dios a lo sensible y lo material y no llevar lo sensible y lo material hacia Dios, hacia lo sobrenatural, hacia el orden sobrenatural. Entonces si hacemos lo contrario, por ejemplo, rezamos, nuestra oración pierde eficacia y pierde valor y pierde eficacia porque Dios no la escucha. Es como a este servidor del rey que pidió a Jesús que hiciera como él decía, ¿no? Pero nuestro Señor le dijo que no. Y él aceptó, gracias a Dios aceptó con humildad y por eso su hijo fue curado, ¿verdad? Entonces debemos someternos al juicio de Dios. Pero a veces hay católicos, es muy común en nuestra época, que su religión consiste en algo sensible, material, se apegan a cosas sensibles de la vida cristiana, que no son malas forzosamente, pero se quedan solo a ese nivel, ¿verdad? Entonces les gusta lo que se ve, lo que se toca, lo que se oye, pero la vida cristiana es mucho más que eso. Y es algo sobrenatural. La vida cristiana esencialmente es algo sobrenatural, es decir, que no es material, que no tiene forma, que no tiene no se puede ver ni tocar, ¿verdad? Las gracias sobrenaturales son a veces difíciles de discernir. Entonces, así los católicos liberales quieren vivir esta dimensión sensible de la vida cristiana, y quieren que Dios los secunde en su error, ¿verdad? Quieren que Dios siga su parecer, ¿verdad? Y también que los padres, los sacerdotes, que hagan lo que ellos dicen. Así es su pretensión, ¿verdad? Eso es mucha soberbia, en el fondo es mucha soberbia. Entonces, no, hay que adaptarnos a Dios. Ciertamente Dios conoce nuestra debilidad y a veces se adapta, pero es un acto, digamos, una excepción, ¿verdad? Es una excepción, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Y esa es la mentalidad hoy de muchos católicos, ¿verdad? Que se hacen una idea prefabricada de su religión y no la conocen bien, porque en el fondo no la conocen, pero ellos creen que sí. Están convencidos que sí. Entonces ellos ya tienen su idea
pero no conocen las exigencias verdaderas de nuestra religión. No las conocen porque no saben, no han leído, no quieren leer. No quieren leer los buenos libros de formación cristiana donde está explicado todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a juzgar de las cosas importantes? ¿Y cómo van a incluso atreverse a juzgar a Dios o a los sacerdotes ministros de Dios? Así que los sacerdotes no son hombres. ¿Por qué? Porque están representando a Dios. Entonces, cuando representan a Dios es ofender a un embajador de Dios, a un ministro de Dios, es ofender a Dios directamente. Entonces, sí, pero es que también son hombres y también tienen defectos. Pues sí, pero eso no quita que sean representantes de Dios. Y quien, como decía Jesús, quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. A quien a vosotros persigue, a mí me persigue. Así es, ¿verdad? Entonces hay que tener ese respeto por los sacerdotes. Cuando hay evidencia de que están fallando en la fe, eso es una cosa esencial, ahí sí no se les puede seguir, pero siempre hay que tratarlos con respeto. Y San Juan Bosco decía del sacerdote, o se habla el bien o mejor no se habla, ¿verdad? Entonces hay gente que se dedica a criticar al sacerdote, ¿verdad? En su casa, con sus hijos, les gusta eso, ¿no? Se sienten poderosos porque pueden criticar. Pero no es que no es así. Entonces, esa mentalidad materialista que hay en muchos fieles que se han adecuado al siglo, al espíritu de hoy, también se puede dar en los sacerdotes, ¿verdad? No aquellos que son fieles a la tradición, que son fieles a la gracia, que son fieles a la fe. No estoy hablando de eso, estoy hablando de sacerdotes modernistas, que han querido adaptarse al mundo y que han abandonado los principios de la teología católica, los principios de la religión católica, para adaptarse al mundo. Entonces también son liberales. Y la crisis de la iglesia que estamos viviendo hoy, pues es eso, ¿verdad? Por un lado, la infidelidad de los sacerdotes, los ministros de Dios, y por otro lado, la infidelidad de los fieles. Así que nadie está limpio, ¿verdad? Nadie está limpio. Entonces, si nosotros pedimos a Dios, debemos hacer confianza en que Dios puede hacerlo, puede ayudarnos. Entonces, finalmente es un acto de fe. Entonces, la iglesia es santa. La iglesia tiene medios para salvar las almas, para convertir las almas, para salvar, para santificar las almas. Tiene los medios que Jesucristo le dio. Y son medios sobrenaturales, o sea, que es más allá de lo material, de lo sensible, de lo que se ve, que se toca. Entonces, esos medios sobrenaturales son realmente la fuerza de la iglesia. Y cuando la iglesia pudo convertir mucha gente en otros tiempos, o convertir incluso naciones enteras, ella hacía uso de sus poderes sobrenaturales, de sus medios sobrenaturales, que es algo que hoy ya el mundo moderno no entiende porque es materialista. Y también los malos católicos liberales también hacen mucho hincapié en el aspecto sensible de la vida cristiana, que yo no digo que sea siempre falso, ¿no? Pero es secundario. Primero es secundario y segundo es dependiente, es decir, que si no depende de los medios sobrenaturales pierde su valor y que no es eficaz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en el Concilio Vaticano II? Los sacerdotes modernos hacían mucho hincapié en los medios humanos para convertir las almas, para la prosperidad de la iglesia. Entonces, hay que desconfiar de esos sacerdotes que hacen mucha psicología. La psicología es algo bueno, no la psicología moderna, sino la psicología tomista, la psicología católica. Es algo bueno porque puede servir en ciertos casos, si es algo real, pero no es el medio principal de la iglesia. No es en sí un medio sobrenatural, es un medio humano
que es bueno, pero debe estar subordinado a los medios sobrenaturales de la fe, principalmente a la fe como tal, y los medios de la Iglesia. Entonces hay sacerdotes que son los que realmente destruyeron a la Iglesia, son aquellos que hacían muchas obras, corrían por aquí, iban por allá, construían, hacían muchas cosas materiales, eran muy famosos, muy conocidos, porque hacían ruido, les gustaba que hablaran de ellos, y no fueron ellos los que edificaron la Iglesia. Entonces, esos sacerdotes que hacen mucho hincapié en los medios humanos, yo no digo que los medios humanos sean malos, pero deben estar sometidos a Dios y a los medios sobrenaturales. Y si no se los quiere someter, entonces se vuelven algo malo, ¿verdad? Se vuelve algo malo. Entonces, aquellos sacerdotes que siempre están haciendo psicología, que siempre están haciendo cosas visibles, materiales, que no rezan, que nada más piensan en el aspecto visible de la Iglesia, que no es suficiente. Eso no explica la Iglesia, la existencia de la Iglesia, las notas de la Iglesia de santidad, etcétera, no se explican por medios humanos. Y entonces, si uno pierde la fe en esos medios divinos, sobrenaturales, la Iglesia se debilita. Entonces, y es lo que ha pasado desde el Concilio Vaticano II, y el problema es que ni los sacerdotes ni los fieles quieren ver esto, quieren ver este error, este desvío, este tropiezo, y están siempre con su necedad. Entonces, la Iglesia se destruye cada vez más. O sea, estamos viendo cómo está el mundo, cómo hace el Papa Francisco, que no encuentra ningún obstáculo porque nadie se le opone seriamente. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está esperando en medios humanos. Entonces dice, no, es que ahorita no es prudente, ahorita no sé qué, entonces no hacen nada. Entonces no tratan de difundir la verdad, no tratan de hacer el bien, aunque seamos criticados, ¿verdad? Aunque seamos maltratados. Entonces, esos sacerdotes que piensan solo, que les gusta que los alaben, ¿verdad? Entonces, hay fieles que creen que cuando un sacerdote hace algo bien, lo que deben hacer es hacerle elogios, y están equivocados. Le hacen mucho daño a los fieles, a los sacerdotes que les hacen elogios, porque los sacerdotes se pueden volver vanidosos. Entonces, en el fondo, esos elogios son una falta de caridad con los sacerdotes. Lo que hay que tener si hay buenos sacerdotes que se portan bien, no hay que hacerles elogios, hay que tener más caridad con ellos, o más apoyo. Y eso es lo que se debe hacer. Si hay un sacerdote que se porta bien, pues hay que tenerle caridad. Pero eso de hacerle alabanzas, de hacerle elogios, es muy dañino. También pasa a otros niveles, ¿verdad? Con los niños lo mismo, pues los papás que hacen muchos elogios a sus hijos, nomás están cultivando la vanidad. Y después se ven los resultados, pero ellos no reconocen que finalmente fueron ellos que ocasionaron esos males. También esos sacerdotes que piensan que quieren subir, que quieren tener puestos más importantes. Y la masonería, cuando quiere escoger hacer proselitismo en las líneas de la Iglesia, busca eso. No busca sacerdotes que rezan bien, no, buscan aquellos sacerdotes que son ambiciosos, que quieren subir, que quieren ser más, que quieren predominar, que quieren mandar a los demás, les encanta mandar. También hay fieles que les encanta mandar, que quieren dirigir al sacerdote, sí, hay muchos. A esos sacerdotes vanidosos, que les gusta el aspecto puramente exterior para hacerse ver, a esos son los que busca la masonería, y son los que finalmente han destruido la Iglesia. Entonces, lo triste es ver que en la tradición yo he visto muchas de eso, de esa mentalidad. O sea, estamos viviendo una época en la cual todo anda mal. Nunca se había visto algo tan horrible como estamos viendo hoy, esas guerras, todas esas asesinatos, todos esos crímenes, esos malos ejemplos, todo eso
que se acerca cada día más a un espíritu satánico. Y todavía los católicos de la tradición tienen tiempo para pensar en la vanidad, en que tú me viste o no me viste, en que quieren hacerse importantes, quieren hacerse los vanidosos, y ahorita no hay tiempo para esas cosas. O sea, esas cosas ya no debemos preocuparnos de eso. Ahorita se trata de salvar a la iglesia, se trata de santificarse, estamos en un periodo de urgencia. No estar con esas ambiciones que yo soy mejor que tú, que yo soy más bello que tú, que soy más... no, parece que San Pablo era feo, pero un gran santo. Así que hay personas que dan mucha importancia a ese aspecto humano y que se sienten más bellos que los demás. Pues sí, pero no seremos juzgados por eso, así que seremos juzgados por nuestros actos, nada más. Los dones de Dios son de Dios, y pues no seremos juzgados por los dones de Dios. Así que si alguien cree que tiene cualidades, pues piense que si no las usa bien, es más responsabilidad. Entonces esa mentalidad humana que da mucha importancia a la vida humana y que ya no ve los medios sobrenaturales que la Iglesia tiene, que son los que realmente han hecho que la Iglesia exista, persevere y prospere. Y son los medios sobrenaturales los que nos van a salvar. Así que no le busquen por otro lado. O sea, no tenemos tiempo en una época como la nuestra de estar con esas pequeñas mezquinidades que hacen ciertos tradicionalistas. Yo pienso que la crisis de la fraternidad, la crisis de la tradición, no es solo porque hubo una especie de acercamiento con Roma, sino que ya anteriormente yo estuve muchos años en Europa y vi muchas faltas de caridad entre los fieles y entre sacerdotes. Entonces, yo pienso que esta crisis de la fraternidad, esta crisis de la tradición, es también por esa arrogancia, por esa vanidad de muchos tradicionalistas. Lo peor es que algunos que ya son de la llamada resistencia todavía tienen esas cosas que son también una de las causas de la crisis de la fraternidad. Entonces creen que solo es una cuestión doctrinal. No, también hay un aspecto de vida cristiana. Entonces siguen con sus rivalidades, decir, bueno, es que yo sé más que tú, es que tú... Bueno, no lo dicen así, pero es que se ve que ellos piensan así. Hay personas que salen de misa y no saludan a ciertas personas, son faltas de caridad. Están así dándose aires de importancia, en lugar de tener un trato cristiano, de simplicidad, de caridad, ¿verdad? Eso no nos compromete a nada, el hecho de saludar a una persona, de tenerle consideración. Ciertamente no podemos hacer todo por todos, pero lo que podemos hacer hay que hacerlo. Entonces esa mentalidad de vanidad, se quieren mucha, es una cuestión pura exterioridad. Pero nosotros en la tradición y sobre todo hoy en la llamada resistencia no estamos para esas cosas. Deberíamos portarnos mejor, porque estamos en medio de un mundo que está en llamas, que está en una crisis horrible, nunca se había visto algo así, y todavía tienen tiempo de estar con sus mezquinidades, sus detallitos vanidosos y su ambición. Eso destruye la tradición y es una fuente no de bendiciones, sino lo contrario. Entonces, ¿por qué se ve que toda la resistencia todavía no funciona bien? Pues es que no sé, quieren encontrar muchas soluciones, pero yo digo, hay esa vanidad, esa falta de caridad, esa falta de espíritu sobrenatural que hace, que nos debilita enormemente, que destruye la iglesia. Entonces debemos tener fe. Es el reproche que le hizo Dios a este servidor del rey, le diciendo, tú quieres que yo esté ahí físicamente, quieres algo sensible, quieres algo que se pueda palpar y ver. No, es que yo soy Dios.
Así que basta mi palabra, ¿no me crees? Y ya este señor dijo, sí creo. Entonces su hijo fue curado en el instante. Entonces, se necesita mayor fe. No confundamos la fe sensible con la fe sobrenatural. Ahí también está esa cuestión, que los católicos están contaminados de toda esa mentalidad moderna, romántica, y que siempre confunden las cosas. Así que hay un trabajo de purificación que se debe hacer en nuestros corazones y purificarnos todos los elementos liberales que nos hacen mucho daño. Pero si nomás creemos que el hecho de tener la misa, el hecho que venga un sacerdote a decirnos la misa, que se haga alguna obra física, material, externa, construir una iglesia, creen que eso es construir la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Esas son propiedades de la iglesia. Las iglesias, las cosas materiales son propiedades de la iglesia, pero la iglesia, ¿dónde está? ¿Cuál es? Pues la iglesia son todos los católicos junto con los ministros de la iglesia. La iglesia son personas. Entonces, construir la iglesia es ante todo mejorar a las personas, a los miembros de la iglesia. ¿Y cómo se construye la iglesia? Puesto que la iglesia es una sociedad sobrenatural, se construye sobre todo con medios sobrenaturales. Los medios psicológicos, materiales, todo eso es secundario y está al servicio de los medios sobrenaturales. Pero hay quienes no ven los medios sobrenaturales, nomás ven lo sensible. Y eso hace mucho daño. Entonces, no basta que se digan, es que yo soy tradicionalista porque yo voy a la misa tradicional. No es suficiente. Hay que convertirse. Para ser un verdadero tradicionalista hay que tener conceptos tradicionalistas. Pero es que no saben qué es eso. ¿Por qué? Porque no leen, porque no se instruyen. Bueno, entonces todo seguirá igual. Entonces extraña que esta crisis se perpetúa en el mundo y se extrañan. Entonces, no, es que la Virgen vino a Fátima a pedirnos que nos convirtiéramos. ¿Por qué? Porque es eso la verdadera raíz de la restauración, la conversión de los corazones, pero no a cosas puramente humanas, no. Dejemos de lado ese espíritu humano, materialista, romántico, liberal. Debemos elevarnos a un nivel sobrenatural. Eso es un medio sobrenatural. Tenemos fe. Hacemos lo que la Virgen dijo. La Virgen dijo conversión, penitencia, expiación. ¿Quién la ha escuchado? Pues casi nadie. Ofrecemos a Dios todos los días nuestras obras del día en un espíritu de penitencia, de expiación, de reparación al corazón inmaculado de María. Decimos nuestro rosario, no como máquinas, sino, bien dicho, con amor, con fe. Eso es un medio sobrenatural. Bueno, entonces hay personas que se conforman que sus hijos digan el rosario y apenas se acaba y ya se están yendo porque no aguantan estar rezando. Entonces no tienen aprecio por la oración. Entonces esa mentalidad no tiene mucho mérito. Yo no digo que no tenga cierto mérito decir el rosario, un poquito así, pero no tiene mucho mérito. Entonces hay que decirla bien el rosario y inculcar eso a los niños. Es que no basta decir, siéntate aquí y di el rosario. No es suficiente. Hay que explicarle, hay que hacerle comprender que eso es importante, que es una obra de fe. Entonces, estamos en el mes consagrado al Rosario, a la Virgen del Rosario, y cuando la Virgen de Fátima se apareció, dijo, y las niñas le preguntaron, ¿quién eres? Y dijo, yo soy la Virgen del Rosario. Entonces la Virgen de Fátima, que nos vino a ayudar al mundo en este mundo decadente, es la Virgen del Rosario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy ese medio sobrenatural es un medio privilegiado para solucionar los problemas del mundo. No basta quejarse, hay personas que se quejan todo el día de lo que está pasando, pero no dicen un rosario, o lo dicen mal. Entonces no basta decirlo de una manera vocal, de una manera como máquinas, hay que decirlo con un espíritu de fe, creyendo y amando lo que se está diciendo.
bueno, a quienes estamos rezando, la Virgen María, a Dios. Entonces, esa oración del rosario es muy importante en nuestra época. Entonces, ahí estamos haciendo algo. Está bien que nos informemos de lo que pasa, también es importante, pero es secundario. Entonces, no sacrifiquemos el rosario por cosas que son secundarias. Y eso es tener sentido de las prioridades. Es más importante la oración. En nuestra época hay personas que con sus oraciones han obtenido grandísimas gracias, no solo para ellos, sino para la humanidad. Quiere decir que la oración bien hecha tiene mucho valor, pero debe ser con un espíritu de fe, de amor, de caridad. Y entonces tiene mucha eficacia la oración. Pero si estamos dudando, ¿verdad? Entonces ese espíritu de querer hacer consistir nuestra religión en puras cosas sensibles no es suficiente, porque hay fieles que van a la fraternidad San Pío X y no se quieren nomás ven eso. Es que hay una bonita misa, ponemos cantos y una bonita iglesia, una bonita ceremonia, y con eso. Pero es que eso es el aspecto exterior. El aspecto interior de la misa es el milagro que sucede en el momento de la consagración, que no se ve, y que es lo que le da la valor a la misa, el verdadero valor, un valor infinito. Pero si hay un sacerdote que dice la misa, que no tiene un coro, que no tiene muchos fieles, que no tiene muchos acólitos, que hace una misa sencilla, pues sustancialmente lo mismo, ¿verdad? Pero los fieles quieren algo sensible. Entonces, sacrifican los principios por una bella ceremonia. Entonces, ¿cómo van a tener un espíritu de fe para asistir bien a la misa si están sacrificando los principios? Entonces, es pura ilusión, pura ilusión. Entonces, hay una falsa fe, una falsa caridad, y eso todo es ilusión. Entonces, los jefes de la Fraternidad San Pío X, pues la Fraternidad San Pío X originalmente es una cosa excelente. Monsieur Lefebvre le dio todos los medios sobrenaturales, y él insistía mucho en sus pláticas, sus conferencias, siempre en los medios sobrenaturales de la Iglesia. Entonces, los jefes de la fraternidad fueron en el año 2000 a Roma y se dejaron impresionar porque en Roma pues hay bonitas iglesias, hay mucha riqueza y lo recibieron con mucha diplomacia, porque allá son buenos para la diplomacia. Entonces se dejaron atraer por eso, y entonces empezaron a creer que por su pura simpatía, por sus puras medios psicológicos, iban a llegar a convertir a Roma, y dejaron el espíritu sobrenatural. Poco a poco, yo no digo que fue de golpe, pero cada día se fue agravando, hasta por ejemplo salieron después en Estados Unidos ese espíritu de marketing, o sea, querían darle a la fraternidad, difundir la fraternidad con medios como hacen hoy las empresas que venden productos y que hacen su publicidad, y entonces empezaron a tomar esas actitudes para presentarse en internet. Se veían seminaristas al lado de una Mercedes-Benz, y se veían cosas de ese tipo que muestran que los sacerdotes estaban tomando esa mentalidad de la época, esa mentalidad de marketing, esa mentalidad materialista, y eso como que si fuera con esos medios se van a convertir a la gente. Hasta la gente mala, incluso los enemigos de la Iglesia, cuando la Iglesia abandona eso que la hace específica, que la hace característica, se burlan de esos sacerdotes, se burlan de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene atracción. ¿Qué es lo que tiene de específico la Iglesia con respecto a todas esas sociedades humanas? Pues es su aspecto sobrenatural. Si la Iglesia abandona su aspecto sobrenatural, ya no es atractiva, ni siquiera para los malos, ni siquiera para los enemigos de la Iglesia.
los desprecian, se burlan. Cuando ven que los sacerdotes están haciendo marketing, es ridículo además, es una cosa de risa. Entonces, esa mentalidad que hace que falta de fe en los medios sobrenaturales de la Iglesia. Y todos podemos de alguna manera ser afectados por esa mentalidad, porque pues nos puede pasar, ¿verdad? Que hacemos demasiado hincapié en los medios humanos, que no digo siempre son malos, pero son malos cuando dejan de estar sometidos a los medios sobrenaturales. Así que yo voy a trabajar, ¿por qué voy a trabajar? Pues porque estoy sirviendo a Dios, porque estoy haciendo voluntad. Entonces, ese trabajo está santificado. Es más eficaz para ir al cielo, no forzosamente para hacer dinero, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de someter siempre todo a la fe, ¿verdad? Y que valoriza nuestros actos. Entonces, hay un pasaje del Evangelio donde nuestro Señor dice que al final va a venir el día del juicio, va a haber dos personas, por ejemplo, que están haciendo lo mismo. Una mujer que está cocinando, no sé, y van a haber dos, pero una será llevada con Dios y otra será abandonada. Y da otro ejemplo de otra así, que hay dos personas que están haciendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque una persona hace eso que tiene la fe, que tiene la caridad, y lo hace con un espíritu sobrenatural, pero está haciendo la misma cosa material. Así que no basta que hagamos las cosas, hay que hacerlas siempre un espíritu cristiano, y ofrecerlas en la mañana, ofrecer nuestro día, así todo está santificado porque está ofrecido. Y si tuviéramos una desgracia de hacer un pecado durante el día, no olvidemos hacer un acto de contrición. En nuestra época es muy importante el acto de contrición, aunque sea breve, pero bien hecho, y porque hay carestía de sacerdotes, porque no es tan fácil confesarse, y de todos modos hay muchos peligros, y mucha gente hace muchos pecados a veces, y pues para que no permanezca en el pecado mortal, pues debe hacer un acto de contrición. Es muy importante hacer actos de contrición hoy. Y hay gente que es débil y que a veces cae fácilmente en pecados tal vez contra el sexto mandamiento, pero que no se olviden inmediatamente ponerse en orden con Dios y hacer un acto de contrición, dolor de los pecados por amor a Dios. Y ya en ese momento Dios les perdona su pecado y ya están en gracia de Dios. Entonces no pueden comulgar, pero cuando vean un sacerdote deben confesarse para poder comulgar, pero esa es una condición que la Iglesia pone. Entonces debemos tener ese espíritu de fe. Entonces hay que tener ese hábito de la oración, ¿verdad? Entonces hoy insisto más sobre la oración porque estamos en el mes del Rosario. ¿Por qué el Rosario es tan importante? Porque la Iglesia siempre lo ha promovido, los santos y Dios mismo lo ha promovido. La Virgen María vino a Fátima para eso, pero la gente como que le resbala todo, ¿verdad? Y no hacen caso, no se convierten, o dicen que sí, pero no lo toman en serio y no lo hacen. Entonces, ¿por qué es tan importante el Rosario? Porque Dios ha querido bendecir esta oración. ¿Por qué la Iglesia la ha recomendado tanto? ¿Por qué? Porque esta oración contiene la meditación de los principales misterios de la fe. Entonces, todos los misterios que están en el Rosario son las verdades más importantes que merecen más consideración, más reflexión, más conocimiento, ¿verdad? Debemos tratar de conocer, entender esto. Entonces, no decimos un misterio para nada más así. Es malo eso, que digamos el misterio sin pensar en eso, porque no nos aprovecha, ¿verdad? Entonces algunos dicen primer misterio, etcétera, y nomás pasan. No, hay que tratar de considerar ese misterio porque es importante, y es importante en la obra de nuestra salvación. Entonces debemos considerarlo. Entonces, se han querido añadir otros misterios del Rosario, pero es desvirtuar, porque hay muchas
muchos hechos en la vida de Jesucristo que no digo no sean importantes, pero no son esenciales en el misterio de la Iglesia, de la salvación. Entonces están devaluando el rosario con esos misterios que han añadido. Entonces no, hay que permanecer en los misterios principales que son más importantes para nuestra salvación y para toda la obra de la redención, y esos son los misterios que ya están especificados por la Iglesia desde hace muchos siglos. Entonces hoy quieren trastornar todo, y la gente no va a decir con trabajos dicen un rosario, unos misterios, y hay algunos que dicen los 3 rosarios con trabajos, pero ¿cómo van a decir los 4 en un día? O sea, es como poner obstáculos a que la gente diga el rosario. También la perseverancia que se está en el rosario es una prueba de fe, porque no se dice el rosario en un momento, hay que decir, sí, por cada corona son 50 Aves Marías y un Padre Nuestro. Entonces, esa perseverancia no debe ser tomada como un cargo, como una cosa insoportable, y que pasa a veces en ciertas familias donde no hay mucha fe, mucha devoción. Entonces los niños los dicen a fuerza, no con placer. Entonces hay que, si decimos el rosario, pues sí, 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros, debemos decirlos decirlos bien, y eso es prueba de perseverancia según la fe, ¿verdad? No es por motivos humanos, no es por el placer de que me miren o de que, no sé, de otra razón humana. Entonces eso muestra que uno tiene fe, ¿verdad? O que hay personas que los obligan a fuerza, si no lo dices te voy a castigar, te voy a quitar esto. Bueno, ahí los niños están diciendo el rosario por motivos humanos. Entonces hay que tratar a veces sí, los padres pueden obligar a sus hijos a rezar aunque no quieran, pero hay que tratar de modificar eso para que ellos lo entiendan, ¿verdad? Y que lo valoricen. No quiere decir que hay que decir, es que si no quieres, pues no lo digas. No, tampoco. También se ve en el rezo del rosario la importancia de la mediación universal de la Virgen María, porque decimos más Ave Marías que Padres Nuestros, ¿verdad? Entonces, porque Dios quiere que nos salvemos por medio de ella. Ciertamente Dios es más importante, ¿verdad?, que la Virgen María, pero Dios nos quiere que utilicemos intermediarios, ¿verdad? Entonces, la Iglesia es un intermediario, los santos son un intermediario, la Virgen María es un intermediario universal, porque engloba todo. Y entonces, en la vida cristiana hay muchos intermediarios, ¿verdad? Los hijos tienen como intermediarios a sus papás, que los educan en la vida cristiana y les dan el buen ejemplo, son intermediarios. Los sacerdotes son intermediarios, ¿verdad? Entonces todo es por intermediarios en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios quiere humillar nuestra soberbia. Es mucho más fácil decir, es que yo me someto a Dios y no necesito nada más. Es la mentalidad protestante. Entonces, yo no necesito confesarme con hombres porque son iguales que yo. No, yo me confieso con Dios. Eso es soberbia. Es la mentalidad protestante. Entonces hay muchas personas que dicen, es porque yo voy a aceptar decir mis pecados a un hombre como yo. Entonces no quieren confesarse. O algunos fieles dicen, es que como yo voy a aceptar las directivas de un sacerdote cuando se puede equivocar. Y es cierto, nos podemos equivocar, pero excepcionalmente, no siempre es algo de regla, ¿no? También los papás se pueden equivocar con sus hijos, y no quiere decir que sus hijos tengan que desobedecer todo el tiempo, porque puede ser que se equivoquen. No, es que eso es absurdo. Entonces, normalmente hay que obedecer siempre. Para desobedecer se necesita un motivo muy especial. Esa es la doctrina cristiana sobre la obediencia. Entonces hay gente que siempre está cuestionando, o que está poniendo en duda, o que está así como desconfiada de lo que dice un sacerdote, y están siempre dudando. Aún si pasara que un sacerdote tiene algún problema, pero no debemos tener esa actitud, ¿verdad? Entonces eso no es cristiano. Y siempre la Iglesia, la práctica de la Iglesia de siempre es que siempre hay que obedecer. Para desobedecer se necesita un motivo especial.
No se necesita una duda general, una especie de... Se necesita una razón muy especial, muy clara, ¿verdad? Y a veces puede ser, ¿verdad? Puede ser, pues, pero no estar así siempre con esa actitud en todo, ¿verdad? Es como en el ejército, si cada vez que un capitán da una orden y dice, no, es que tú sabes que a lo mejor hay que hacer esto, que no sé qué, que no, pues los van a fusilar. En tiempo de guerra, un soldado que se niega a obedecer, lo fusilan. Ah, sí, pero es que a lo mejor se equivoca el general. Ah, pues sí, es posible, pero tú debes obedecer. Y es pecado desobedecer. Para desobedecer se necesita un motivo de fe. Por ejemplo, alguien que te obliga a hacer un pecado manifiesto, abierto, o que te obliga a ir contra la fe. Ahí sí, claro, ahí sí. Pero en otras cosas, es que yo sé algo que es mejor, que funciona mejor, no, eso no es suficiente. No es suficiente para desobedecer. Entonces, cuando nos pide un superior un bien menor, hay que obedecer. Y si no obedezco, hago un pecado, así de sencillo. Entonces, la mentalidad liberal, la mentalidad democrática, de la cual están infectados los fieles hoy, pero también los fieles de la fraternidad, también los fieles de la tradición, y a veces no se dan cuenta, pero es que es eso su mentalidad. Entonces, ciertamente, si un superior me pide a mí hacer algo que es realmente escandaloso, pues yo no lo debo hacer, está claro. Pero es cierto que hay superiores, y eso fue uno de los motivos de la crisis de la fraternidad, que muchos superiores se tomaban por Dios, pero no, son representantes de Dios, pero no son Dios, ¿verdad? Y que tomaban sus veleidades por inspiraciones del Espíritu Santo. No hay que confundir esas dos cosas, son diferentes. Mis gustos, mis tendencias, no son, eso no es la inspiración del Espíritu Santo, y los sacerdotes tienen el Espíritu Santo. Pero si en lugar de escuchar al Espíritu Santo hacen todo según sus veleidades, pues están desechando la acción del Espíritu Santo. Y ciertamente el Espíritu Santo se encuentra en los ministros de la iglesia, y no afuera, y no más. No se encuentra en los fieles. Los fieles en la iglesia, el orden de la iglesia jerárquica es que los fieles obedezcan. Así Jesucristo hizo su iglesia. La iglesia es jerárquica. Entonces, ese Espíritu Santo está en los fieles, está en los sacerdotes, está en las autoridades, pero como con el ejemplo de Judas, ¿no? Puede haber algunos ministros de Dios que se niegan a seguir al Espíritu Santo. Y en lugar de seguir al Espíritu Santo, siguen sus veleidades, sus gustos, y eso es lo que ha hecho tanto daño a la Iglesia desde el Concilio Vaticano II especialmente. También Monsieur Lefebvre al final de su vida lo dijo, incluso públicamente. Él dijo, bueno, y ustedes saben que yo algunas veces me he equivocado, o sea, con toda humildad, pero hagan ustedes hacer un acto de humildad a Monseñor Felé en todas sus decisiones que ha tomado. Yo nunca he sabido que él haya dicho, un acto de humildad. No, ciertamente un superior, pues en general, que lo que dice es correcto, está bien, pero que se tomen como si tuvieran la prerrogativa de la infalibilidad en todos sus actos menores. Es un abuso, ¿verdad? Es un abuso, está bien. Entonces, otros sacerdotes que sacrifican todo por salvar su reputación. Entonces ven que han cometido un error, pero no quieren retractarse porque es que su reputación sería afectada. Entonces, Monseñor Lefebvre no era así, era un hombre humilde, y algunas veces dijo, no, es que eso yo no debía haberlo hecho. Lo dijo. En general, era un hombre de autoridad, Monseñor Lefebvre, y cuando se decía, las cosas se debían hacer. Lo hacía con toda caridad y muy bien. Y lo obedecían, y era obedecido. Pero algunas veces él mismo reconoció que dijo, no, es que yo no debía hacer esto. Bueno, era una persona humilde.
Y no decía, es que mi reputación, yo no puedo sacrificar mi reputación. No importa, tu reputación no es lo más importante. Entonces, son todas cosas humanas, ¿verdad?, que debilitan la iglesia. Entonces hay que volver a lo esencial, y hay que ver qué es lo esencial de la iglesia. O sea, lo esencial de la iglesia no somos nosotros somos postizos, se puede decir, porque si, por ejemplo, nos salimos de la iglesia no va a dejar de existir. La iglesia existe, independientemente de nosotros. Entonces, hay muchos que ven la iglesia, se ven a sí mismos, y dicen, no, es que yo tengo mis cualidades, que yo sé mucho, No, es que lo esencial de la iglesia es un aspecto sobrenatural. Entonces, si tú estás en estado de gracia, tienes la vida sobrenatural de Dios en tu alma, eres miembro de la iglesia, tienes fe, son virtudes sobrenaturales, y eso es lo que hace que la iglesia siga, que la iglesia prospere, que la iglesia persevere y que la iglesia triunfe. Entonces, los católicos modernos, los sacerdotes modernos, los hombres de iglesia modernos han adoptado esa mentalidad liberal, esa mentalidad materialista, y hacen mucho hincapié en las cosas humanas, y hay que verlos, ¿verdad? Cuando uno habla con ellos, pues son un encanto, ¿verdad? Son un encanto, a todos le dicen que sí, que están bien con todos, son muy simpáticos, tienen cualidades, y la gente tonta se deja llevar por eso, se deja apantallar, como decimos en México. Y eso es una ilusión. Lo que valoriza la iglesia es el aspecto sobrenatural. Es que un cristiano tiene virtudes, no solo la fe, la caridad, tiene virtudes de justicia, fortaleza, prudencia, templanza, etcétera, paciencia, humildad. Pues ahí está la iglesia. Eso es parte de la iglesia, y ahí la iglesia está más presente en esas personas que practican las virtudes. No solo el que dice, es que Señor, Señor, no, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces las virtudes no se pueden adquirir sin actos. No podemos tener virtudes si no hacemos actos. Por ejemplo, si queremos tener la virtud de paciencia, debemos hacer muchos actos de paciencia, y así la vamos a adquirir. Por eso a veces los santos les gustaba que les hicieran alguna contradicción, porque decían, sí, es que yo estoy adquiriendo la virtud de paciencia, y más practican la paciencia, más paciencia tienen. La fortaleza igual, si no ejerzo la virtud de fortaleza, yo no tengo la virtud de fortaleza. Entonces, esos niños que han sido educados en una cajita de algodoncitos, que son súper encantadores, pero no tienen fortaleza, no tienen fuerza, no tienen carácter, no tienen temperamento, pues no tienen virtudes, aunque sean encantadores. Y hay mucha gente que dice, es ilusión, es que, mi niño es muy bueno, es que no hace mal a nadie. Claro, no hace mal a nadie, pero tampoco le hace mal al demonio, tampoco le hace mal a los enemigos de Dios, tampoco es capaz de luchar, defenderse, discernir el bien del mal, porque como también esa mentalidad liberal, basta conocer el bien, y no es necesario conocer el mal. Sí hay que conocer el mal para poderlo combatir. Por eso la iglesia es contrarrevolucionaria. Entonces hoy los católicos liberales solo les enseñan a ser buenos, pero no son capaces, no tienen la ciencia de lo que está mal en el mundo para poder defender la iglesia, para poder protegerse. Hay niños, pero son excepcionales. Eso yo he visto en ciertas familias que sí están bien educados los niños, y que los niños se les enseña, dicen, no, eso está mal, ten cuidado. Y los niños son conscientes del peligro, son conscientes de lo que está mal, y son niños que saben decir no, que tienen carácter, que tienen un esqueleto, porque hay personas que son como que no tuvieran esqueleto, son una gelatina. Sí, son muy buenos, son muy simpáticos. No es suficiente. Las virtudes se adquieren con esfuerzos. No hay virtudes si no hay esfuerzos. Entonces, si todo es así por las buenas, todo es bonito, todo es fácil, no hay virtudes. Entonces,
Que no se extrañen los papás, es que mi hijo nos falló, se puso a hacer cosas malas, pero es que tú nunca le enseñaste a ser fuerte, a tener carácter y decir esto no, porque está mal, y o tener una cierta prudencia para saber distinguir las cosas peligrosas, las cosas que pueden afectarnos. Hay niños que saben de protegerse, no es igual que un adulto, pero de todos modos ya tienen una cierta, y eso es una forma de educación. Pero la educación liberal es la educación moderna que hoy casi todos los católicos la practican y casi todos los tradicionalistas también. Es que todo es por las buenas, y que todo debe ser fácil, y que no hay que imponer esfuerzos y etcétera, que no hay que regañar, que no hay que exigir. Mentira, eso es liberal, eso es un error. Entonces a los niños también hay que inculcarles el valor de las cosas sobrenaturales y saber distinguirlas, porque un mártir es eso, un mártir es alguien que sacrifica todo por la fe. Entonces son testigos de la fe los mártires. Entonces sacrifica su vida, su bienestar, sus propiedades, su reputación, todo lo sacrifica, todas las cosas humanas por la fe. Entonces ahí se ve que es un ser sobrenatural, un santo, un mártir. Entonces si estamos con esas muy afeccionados a las cosas materiales, es peligroso, que el día que venga la prueba pues no vamos a resistir. Entonces tratemos de comenzar diciendo bien el rosario, pidámosle a Nuestra Señora del Rosario su protección, su intercesión, y que nos dé el espíritu de la fe, porque es un espíritu, no basta decir yo creo, hay que vivir en ese estilo, en esa mentalidad de la fe, y es algo muy especial, y a veces uno no lo entiende así a la primera. Hay que practicarlo, hay que vivirlo, se hace a lo largo de la vida, y uno crece en ese espíritu de fe, se cree. Monseñor Lefebvre nos insistía mucho sobre el espíritu de fe. Entonces no basta tener la fe, hay que tener espíritu de fe en nuestros actos, en nuestras palabras. Es una mentalidad que es opuesta al espíritu liberal, pero hay quienes no lo ven, y están siempre con sus tonterías. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María la fortaleza cristiana, la confianza en el aspecto sobrenatural de la Iglesia y en los medios sobrenaturales de la Iglesia. Ese es el futuro de la Iglesia, y personas que comprenden esto son el futuro de la Iglesia. Pero esos tradicionalistas que están mundanizados, que son unos arrogantes, yo he visto mucho eso en la fraternidad, y yo pienso que esa es una de las causas de la crisis de la fraternidad, y que aquellos que quieren ser de la verdadera resistencia pues deben ir contra esas cosas, ¿verdad? Porque es pura vanidad y no cuadra con el espíritu de la verdadera tradición, esa mentalidad, y no cuadra en una época de urgencia, de crisis, de tantos males que hay en el mundo. No cuadra. Tenemos que ser santos en nuestra época. No es posible ser mediocre en esta época y perseverar. No es posible. Hay que comprender eso. Dejémonos de esos detalles de mezquinerías que tienen muchos tradicionalistas y volvamos a lo esencial, así como los santos, a los mártires. Pero tal vez no los comprendemos bien porque no los hemos estudiado, no hemos leído sus vidas. Tratemos de conocer un poquito mejor nuestra religión y podemos comprender lo que es el espíritu sobrenatural. Pidamos a Nuestra Señora del Rosario que salve a la Iglesia, salve al mundo, y que en estos tiempos de guerras que comienzan, pidamos mucho por las personas, los moribundos, las personas que mueren, que Dios les conceda la gracia del acto de contrición antes de morir, para que salven su alma. Y nuestras oraciones, sobre todo el rosario, porque la Virgen lo dijo así, podemos salvar muchas almas. Así que no digamos, es que, a ver, ¿cuándo va a pasar algo? No, es reza y pasará. Pasará porque crees o no crees. Bien, Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.